Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy, ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. En este programa, este podcast que armamos Ulises y yo, tenemos el problema de que tenemos una limitación de tiempo debido a que soy un tacaño y no quiero pagarle más al host que nos guarda el material. Entonces, luego nos pasa que terminamos de grabar y en vez de 45 minutos duró 50 minutos, 55 minutos. Alguna vez hemos durado hasta una hora platicando aquí, Ulises y yo. Y eso es muy doloroso para mí como editor, porque tengo que decidir qué tema, a veces, qué tangentes no valen la pena poner, o qué temas no es no vale la pena mantener, ¿no? Uno de los que más me ha dolido de cortar así temas, así decir, este tema lo quitamos completamente, fue en el año 2012. Y no eran así los temas políticos ni nada, era un tema de nuestros temas de música. En 2012 sale el primer disco mainstream, digamos, de un artista que creo que ha sido de los más importantes de los últimos 20 años. Y incuestionablemente el rapero más importante de los últimos 20 años. El disco se llamaba Good Kid, Mad City. El rapero es Kendrick Lamar. Y bueno, por suerte este capítulo 2014 tiene disco, también sacó disco Kendrick Lamar. Y por cierto, mi disco favorito de él. Pero antes de eso, voy a saludarlos a todos los que nos están escuchando. Esto es A un cuarto de siglo, el programa donde vamos recorriendo año con año lo que lleva el siglo XXI para tratar de entenderlo un poquito mejor. Yo soy Daniel Varela. Yo soy Ulises de la Rosa. Y te vi reaccionar dramáticamente cuando dije que Tu Pimpa Butterfly es mi disco favorito de Kendrick Lamar. A ver, vamos por partes. En realidad, reaccioné dramáticamente cuando contaste por qué tuviste que quitar esto en 2012. La terrible consecuencia de tener principios que se le hace. Y porque podríamos haber hecho un programa solo de ese disco, que ese es mi favorito. Ay, perdón. Pero bueno. Lo lamento mucho. No, nada. A ver, yo tengo un tweet. Imagínate tú que también es lo que voy a decir, que todavía se ¿Tenías llamaba Twitter? Se llamaba Twitter, yo ya no lo uso, pero sí. Ajá. Ok, bueno. En ese tweet puse: Kendrick Lamar es el Bob Dylan de nuestros días, pero ustedes no están listos para esa conversación. Yo ya estoy listo para esa conversación. Claro, pues ya le dieron hasta un Pulitzer, ya todo el mundo sabe que yo tenía razón. Esta es tu vuelta de victoria de Se los dije, imbéciles. No, nada. Probablemente uno de los raperos más inteligentes de los últimos. ¿Tú dices 20 años? Fácilmente 20 años. Yo creo que de la historia de la música, o sea. Así. Sí. O sea, tienes un Tupac que es como muy consciente y le mete esta parte de conciencia social, y tienes estos raperos que te hablan de la realidad frente a la violencia. Pero Kendrick tiene esas dos cosas y además es una suerte de poeta el maldito, ¿no? Claro. Bueno, todos los raperos son una especie de poetas. Bueno, pues este es una suerte de poeta barroco gigante. Es mucho más ambicioso, mucho más inteligente. Sí, mucho más capaz, mucho más... tiene una visión. Lleno de recursos también, ¿no? Exacto, ¿no? Hablamos en 2012, había sacado su disco Good Kid, Mad City, que es el disco que lo presenta al mundo, ¿no? Ese, por ejemplo, si a mí me preguntaras qué es, te diría que es como una ópera rap, ¿no? Exactamente, es una ópera rap en la que cuenta una noche que se fue de juerga con sus amigos. Va a buscar una chava y luego ve a sus amigos. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Y todos los broncas que se puede meter un chico de los barrios bajos de Los Ángeles, de raza negra, ¿no? Del pueblo de Campton. Campton, sí, habla de pandillas, habla de violencia, es curioso porque él no se posiciona como un gángster en esa historia. Habla de un Kendrick que está tratando de estudiar y de salir adelante con la música. Justamente, ¿no? Fuerte porque el primer disco mainstream es muy íntimo, ¿no? Exactamente. Uno sabe que el tipo tiene cabeza y que tiene conciencia de clase, pero no esperábamos el fregadazo que iba a ser Tu Pimpa Butterfly. Exactamente. Tu Pimpa Butterfly es el disco, mientras que Good Kid, Mad City es el disco introspectivo. Tu Pimpa Butterfly es el disco que ve hacia afuera. Social, ¿no? Social, es el disco social. Es el disco en el que entiende su situación de persona negra en pobreza,
lo entiende como parte de un sistema fallido, ¿no? Y se va sobre todas las cosas, o sea, desde el racismo interiorizado en canciones como The Blacker the Berry, Sí, sí. a canciones sobre el orgullo negro con King Kunta, a canciones sobre brutalidad policíaca como All Right. Bueno, Wesley's Theory, que es la Ajá. canción con la que abre el álbum, Ujú. a mí me parece que hace una cosa que es bien elegante, Ujú. que es hablar del caso de Wesley Snipes Ujú. y cómo lo fastidia el IRS, Ajá, los Hacienda, impuestos. ajá, Ujú. ajá, y hace un símil con esta suerte de deuda histórica hacia el pueblo negro, ¿no? Sí, sí, algo que es una figura muy constante. Si uno quiere escuchar a Kendrick Lamar y no tiene el contexto estadounidense, hay una cosa muy famosa entre la comunidad negra de los Estados Unidos, que es que cuando termina la esclavitud en Estados Unidos, el presidente de aquel entonces, Abraham Lincoln, dice que para que los negros empiecen, porque una vez liberados, pues no tenían nada, ¿no? Claro. No eran dueños de nada, para no condenarlos a la pobreza, se les tenía que entregar Cierta cantidad de tierra y una 20 mula. creo que era algo así como 40 acres de tierra y una mula para que pudieran cultivar sus propias parcelas. Y lo que pasa es que nunca les dieron nada. Matan a Lincoln en un teatro y sus sucesores dicen, nah, no es tan importante, ¿no? Entonces la comunidad negra insiste que hasta la fecha no han sido compensados por la esclavitud, ¿no? Y Kendrick es una figura. 40 Acres and a Mule es una. Si uno quiere escuchar la música de Kendrick Lamar, tiene que entender esa historia porque es una figura retórica constante que usa. De hecho, es interesante esto que dices, porque la cantidad de referencias dentro de las canciones de Kendrick Lamar es gigantesca, pero Ajá. tiene una cosa chistosa, también funciona si no le entiendes nada. Ah, bueno, sí. Es como en Bitch Don't Kill My Vibe, que Ajá. podría ser una canción de peda así Ajá, sin ajá. ningún tema, y dentro del disco cumple una función como muy específica. Yo creo que pasa eso, y él además lo entiende, ¿no? Lo veo mucho con lo que pasó con Drake. Ajá, sí. O sea, no solo escrachas a Drake, haces un hit Ujú, que sí, va a sí. cantar todo el mundo que no sepa qué pasó. Te podríamos estar aquí 2 horas hablando de Kendrick Lamar. Sí, exactamente. Entonces tratemos de no. Bueno, Pero sí, discazo. Está en su época de todo lo que hace Zoro ahorita, ¿no? Su siguiente disco también va a ser un discazo. yo en realidad te iba a preguntar cuál no. O sea, Podemos discutir cuando, o sea, hay gente que ha debatido mucho sobre el Mr. Moral. Moral. A mí me gusta. A mí me Yo parece que- entiendo que hay gente que no le Y me gusta. parece que ya se hizo un señor, o sea. Sí, exactamente, ¿no? Pero vamos a ver qué más estaba pasando en la música, contrarrestando, como contrapunto a lo que está pasando con Kendrick, que está llegando a niveles súper tremendos su carrera a un nivel artístico. Sí. La rola más exitosa, creo que la rola más exitosa de este año es una canción cantada por Bruno Mars, Ajá. este cantante Y pop. producida por Mark Ronson. Ujú. Que ustedes dirán, por qué nos dices el productor? ¿No? Eso casi nunca lo mencionamos. Que de hecho es tan relevante que. Que está acreditado en la canción. Ajá, exacto. La canción sale como un dato de Bruno Mars y Mark Ronson, aunque él es el productor. Cosa que nunca ocurre en las canciones. Ajá, pero es que Mark Ronson no es cualquier productor. Sí, de hecho veíamos a quién había producido y nada, tiene entre sus filas a Amy Winehouse, Gaga, un buen número de... Un tal Paul McCartney. Sí, 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 sí. Supongo que es de estas figuras que ocurren detrás de bambalinas Ajá. y que solo la gente que está metida ubica, pero también ha trabajado con Kevin Parker de Tame Impala, o sea... Ujú. Sí, entonces este hombre dice, pues yo conozco a todo el mundo, quiero hacer un disco como yo lo quiero hacer, y saca un disco de sesiones, y entre ellos sale Uptown Funk con Bruno Mars, que es una rolota. Sí, sí, que además justo tiene todo el aire de canción para escucharse en la fiesta, en el carro, mientras se trabaja, ¿no? O sea, Sí, sí, o sea, yo espero que siga sonando en bodas durante las próximas décadas. Porque, es probable, es ¿no? probable. Uptown Funk, Que yo. no sé si te has fijado, pero hay muchas canciones de Bruno Mars que están ahí. O sea, como que el tipo fue ocupando lugares en el librero de nuestros recuerdos y, Sí, sí, sí. y uno en una boda justo lo podría escuchar 10 veces. Sí, 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 o sea, la verdad es un artista bastante... como que hay artistas que tienen una personalidad tan fuerte que inmediatamente dices, este cuate Sí. va a ser una estrella, ¿no? Bruno Mars no necesariamente empezó como esta personalidad que
te decías, este cuate va a ser una estrella por el resto de su vida, pero era como, ay, sigue sacando canciones buenas, sigue sacando canciones buenas, sigue sacando, ¿no? El año pasado sacó una canción con Lady Gaga que estuvo como todo el año en, ¿no? Die With a Smile se llama. Sí. ¿No? ¿No? 11 años después, ¿no? Y ya tenía hits para cuando llegaba Top Funk, ¿no? O sea, ya había sacado Grenade y... Sí. y bueno, y honestamente creo que es la mejor cara de Bruno Mars es Bruno Mars, tributo retro a la música funk de los 70s y 80s. Sí. ¿No? Y esta. El disco del gorila, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Tiene otra que se llama 24K Magic. Sí. No, ese tipo de rolas, creo que es donde realmente... funciona muy bien. O sea, yo no puedo decir que soy fan de todo su trabajo, pero ese tipo de canciones son excelentes. Y sigue, ya está haciendo cosas con las coreanas, o sea, de veras, sí, es un ubicado. Sí, es un ubicado. Sí. Es alguien que sabe moverse, ¿no? Pues bueno, pues sigue aquí. ¿No? Muy impresionante como dentro del mundo del pop, porque creo que esa constancia es un reto difícil para aún más que en el rock. Yo creo que para un artista pop es mucho más difícil lograr mantenerte en la conversación por mucho tiempo. Más en este momento donde tienes, no sé, un hit cada 24 horas, o sea, es muy rápido. Sí, puedes desaparecer en 24 horas, ¿no? Sí. ¿No? Por ejemplo, si tú sacas un disco y te esperas 4 años para volver a sacar un disco, te van a ver feo. Bueno, en la forma moderna de vender música. Exactamente, en alguna manera de vender música, pero en este 2015 pasa alguien que hace exactamente eso. Cierto. ¿No? Que hablamos en 2011 de esta Adele. Y su 21. Su disco 21, ¿no? Que trajo este disco, esta canción de Rolling in the Deep, Fire to the Rain, Someone Like You, ¿no? Que fue un discazo Si usted tenía el corazón roto en esa época, se debe haber regodeado a su miseria increíblemente. O sea, nomás para que se den una idea, en 2012, cuando fueron los premios Grammys, los Grammys siempre están bajando su audiencia. Cada año tienen menos... ¿Ah, sí? Sí, sus ratings son notable que siempre... Desde hace 20 años cada vez tienen menos, ¿no? Audiencia. Excepto en 2012 subió. Por el regreso de... Porque la gente quería ver a Adele ganar el disco del año en los Por la Grammys. aparición de Adele, claro. Ese era el nivel de cómo la gente quería el 21. Sí. Y entonces Adele sale en 2015 con el paquete de decir, híjole, ¿no? Y saca el disco que se llamó 25, que no fue tan exitoso, porque nada iba a ser tan exitoso como 21. Pero pues saca una rolota que fue la de Hello. Sí, y de hecho yo creo que hace muy bien en desmarcarse un poco de la figura de la otra Adele. Ajá. O sea, cambia físicamente, la hacen un poco más seria o un poco menos juvenil. Es que no sé la palabra usar porque sigue siendo muy joven. Sí, claro, tiene 25, o sea, 21 y 25 se refieren a su edad. Si no lo habían notado, Adele saca discos y siempre los titula con la edad que tiene cuando sale ese disco, porque para reflejar lo autobiográficos que son, ¿no? Entonces, es una chica de 25 años, ¿no? Pero hace muy bien en desmarcarse justo como de la expectativa, que sería, o sea, lo más tonto que podrías hacer si tienes un hit con un disco, sería tratar de replicarlo. Busca por otro lado, sabiendo que tal vez no vas a tener ese éxito, pero sigue desarrollando tu carrera como artista. Sí, claro, o sea, tuvo la sagacidad de no hacer Rolling in the Deep 2. Ajá. ¿No? Eso fue realmente notable, ¿no? Y sí, suena diferente, ¿no? O sea, no tiene tantos hits, no tiene tantas canciones icónicas, pero es un buen disco, ¿no? Tiene Hello, que ese fue el hit de la radio, tiene una canción que se llama Water Under the Bridge, que a mí me gusta bastante, ¿no? Y es un realmente muy buen esfuerzo, porque a mí siempre me ha fascinado cómo reacciona un artista al éxito, ¿no? O sea, como que... Sí. O sea, ¿qué haces una vez que ya triunfaste, ¿no? Pues te compras un tigre. Pues al menos eso es lo que yo vengo entendiendo desde hace unos 40 años. No, bueno, no, pero como artista. Sí, es un reto. Bien. Ahora, eso en materia de música, Ajá. vamos a pasar al cine y yo quería proponerte ¿Sí? que nombráramos estas 3 películas que nos atañen y fuéramos tal vez un poco de una por una, pero más describiendo qué nos implica lo que está pasando. Hay 3 películas de las que queremos hablar este año. 2 de ellas fueron la número 1 y la número 2 en la taquilla. La otra no fue tan exitosa, pero ya verán por qué no es importante que las mencionemos las 3 juntas. Que son Star Wars The Force Awakens,
Ajá. Jurassic World y Mad Max Fury Road. Para darles un poco más de contexto, vamos a decirles, todas estas películas son secuelas o remakes. Bueno, Mad Max es una cosa rara. Pero bueno, digamos que todas son secuelas. Secuelas de películas que empezaron hace décadas, ¿no? Star Wars sale en 1977. Mad Max sale en 1979. Jurassic Park, la original. 94 o 95. 94 o 95, ¿no? Entonces, la película menos que está continuando una historia menos vieja es Jurassic World, es la secuela de una película que salió hace 20 años. No, ¿sabes qué? Si es del 93, tú tenías razón. 93, ok. Yo tengo que señalar un par de cosas importantes aquí. Uh-huh. Se elige un par de actores bastante carismáticos para... Vamos, había una promesa de que esto podría funcionar, ¿no? Tenemos a Chris Pratt y a Bryce Dallas Howard, que son como los protagonistas, pareja romántica. Niños bonitos estándar. Eso, los que van a correr del dinosaurio. Exactamente. El tráiler te enseñaba cosas que, no sé, pues te tocan el corazón si tú eres uno de esos niños que se retacó de dinosaurios de plástico en los 90, que yo soy uno. Y uno llega con muchas expectativas a la sala solo para encontrarse con una cochinada de hora y cacho, medio mal escrita, en donde los personajes no tienen ni pies ni cabeza, y donde además... A ver, táchame de arbitrario, pero es que es una tontería inventarte un dinosaurio, güey. ¿Por qué es una cosa así, no? Sí, a ver, trama de la historia es que una vez más volvieron a abrir el parque temático de Jurassic. Como si no fuera suficiente un solo intento. Ajá. Exacto, o sea, hubo 3 intentos ya de que lo intentaran y que saliera mal. No, solo uno, ¿no? No, por favor, hubo Jurassic Park 2 y 3. Pero ahí no abren el parque, o sea, solo están ahí, se van a meter con los dinosaurios. Bueno. Okay. Solo hay 2 intentos en el parque. Bueno, pero igual, entonces alguien decide en la historia que lo que quieren hacer para darle más atractivo, como viven en un mundo en el que ya saben que se pueden crear dinosaurios, deciden crear dinosaurios mutantes genéticamente modificados, ¿no? Y esa es como la base de la historia. Y entonces hay un dinosaurio que, yo creo que esta es la parte que a mí más me indigna. Si en 1993 hiciste que un tiranosaurio se viera como se veía en la pantalla, Ajá. La cochinada que entregas ahora es insultante. Es insultante, o sea, no puede ser que 20 años después tengamos 22 años después. 22 años después, tengamos menos recursos o menos presupuesto, que ninguna de las dos es cierta. Ajá. Pero alguna razón debe de haber para que las cosas en CGI ahora se vean como se ven. Bueno, yo sí tengo la teoría de que es justamente un poco los propios cineastas ya están más cómodos con la idea de lo resolvemos con CGI. Todo. Ajá. ¿No? Que cuando Spielberg decidió que iba a poner CGI, bueno, para empezar, Steven Spielberg es uno de los mejores directores de todos los tiempos. Sí, sí. O sea, sin importar si te gustan o no sus películas, a un nivel de técnica, pocas personas como Steven Spielberg. Entonces se sentó a hacer hasta que él no sintiera que el dinosaurio se veía real, no iba a permitir que esta tecnología nueva reemplazara a los dinosaurios animatrónicos. Pues bueno, hizo falta la mitad o un ápice de ese esfuerzo para entregarnos al Indominus Rex. O al dinosaurio que tú quieras. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el éxito es moderado, de medio a moderado. No, bueno, es que les ha ido bien a todas. Es la segunda película más taquillera de este año. ¿Ah, sí? Sí, es la número 2 de la taquilla. Debe de serlo, porque para alcanzar 2 secuelas y además una en pandemia y así, sí debió de haber movido mucho la cosa, pero fue un poco decepcionante para el fan de Jurassic Park. Sí, es la cosa que digo que a mí me intriga muchísimo de estas películas de Jurassic World, porque han sacado varias, ¿no? Sí, sí. 3 o 4, Sí, no sé, sí. ya mucho. Lost Kingdom. Cada no sé una qué. peor que la anterior. Ajá. Cada vez que salen una de esas películas, todo el gremio de los críticos de cine salen y dicen, esta es la peor que han hecho, es una porquería, los efectos son peores, los actores son más estúpidos, el guión tiene menos sentido, ¿no? Cada vez, ¿no? Y las malditas películas son un éxito, Sí, una tras otra. Pero ya tras sabemos otra. que la taquilla no es una traducción directa de la calidad de la película. No, pero... Ahí está Avatar.
Sí, pues, pero ¿quién va? ¿No? O sea, Bueno, tengo que decir yo, ¿no? O sea, o sea, ver dinosaurios en la pantalla grande es tan seductor. seductor Sí. que no te importa todo lo Sí, demás. sí, es verdad. ¿No? Pero bueno, pasemos a las otras dos. Ajá. Mad Max, ¿te parece? No, bueno, sí, Mad Max, Mad Max. Ok. Vamos con Mad Max, que es de las tres, eh, por mucho mi favorita de estas tres películas de las que vamos a hablar, Ok. ¿no? Yo me acuerdo cuando, también, hablando de Twitter, Ajá. me acuerdo justamente haber leído un tweet de alguien hablando de Mad Max. Y alguien dijo, Mad Max 4 Fury Road tiene a un hombre colgando de cables, Sí. cargando una guitarra eléctrica lanzallamas. No tuve que haber más, o sea, nomás le escribí, ese mismo instante le escribí a nuestro amigo Tomás y dije, esto pasa en la película Mad Max. Y me dice, vamos, sí, vamos. Y nos fuimos. O sea, el tweet no hacía un juicio al respecto, solo decía que eso ocurría y ustedes dijeron, es momento de ir a ver mamá. Es todo lo que yo necesitaba y es una de mis películas favoritas, te soy honesto. ¿En serio? Sí, Yo y, tengo- y creo que va a ser interesante porque hubo como gente que dijo, es una película maravillosa, Ajá. y hay gente que dijo, ok, está bien hecha, pero no tiene historia. Es que justo es lo que yo te iba a decir. O sea, yo tengo un conflicto muy grande con toda película Ajá. que ocurra demasiado tiempo en una secuencia lineal. Y en este caso yo recuerdo esa película como horas y horas de gente correteándose en el desierto. Sí, pero es que yo creo que, y perdón si te sientes ofendido por lo que voy a decir, pero creo que mucha de la crítica de Mad Max es que hay mucha gente que actúa como si el diálogo fuera la única cosa que mueve la trama y los personajes. No, no. Cuando Mad Max, sí, la película es una constante es una escena de persecución de 2 horas. Sí, sí. Bueno, de hecho son dos persecuciones, pero bueno. Pero todo y con diálogos mínimos tiene arcos de personajes y tiene trama, tiene personajes, tiene temas y todo está expresado a través de escenas de acción. Sí, o sea, a ver, yo por eso Ujú. decía, toda película, y te hablo de Titanic, güey, Ajá. o sea, que ocurre en el mar y es como, uy, hubiera estado bueno que metieran flashbacks aquí en tierra, me estoy mareando, a mí me causa tedio, Ah, ok. pero sí, entiendo que es una buena película y que además, a diferencia de, pues no sé si de Star Wars y de Jurassic Park, sus antepasados tampoco tienen un fondo tan, oh, Mad Max 1, qué profunda es, ¿no? Bueno, justamente yo creo que lo interesante es que Mad Max 4 es la más profunda. Sí, sin duda, sin duda. O sea, la 4 es la que tiene más temas, más mensaje, es más completa, ¿no? La parte de los personajes de la que hablas creo que es la que pesa muchísimo, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que, y eso se debe a que las 4 películas fueron dirigidas por la misma persona, Ah, ¿no? Y George Miller, que es un gran cineasta, pues entre 1979 y 2015, pues maduró como ser humano y tenía muchas más cosas que decir sobre la condición humana en 2015 que en 1979. habría que acusarle de generar una tradición de películas postapocalípticas Ah, que sí. son una desgracia, como Waterworld, ¿no? Sí, bueno, o sea, inspiró todo un género, ¿no? O sea, todas las películas que ocurren después de la Guerra Mundial, Ajá. todas están inspiradas por Mad Max, ¿no? Y cantidad de gente que viste. Sí, con retazos de placas y Sí, llanta. Sí, la estética visual de Mad Max se ha vuelto, Yo ¿no? recuerdo, de hecho, un meme cuando comenzó la pandemia, donde ponían una imagen de unos personajes de Mad Max y decía como, ¿ya tenemos que empezar a vestirnos así o vamos a llegar a esto poco a poco? Sí, claro, o sea, ¿no? ¿No te acuerdas Mad Max 2? Hay un personaje que se llama Lord Humongus, que es un cuate vestido como para de tienda de S&M, Sí. con una máscara de hockey. Sí. No, bueno, la estética es incuestionable, ¿no? O sea, desde un inicio creó una imagen de que es como algo se ve como Mad Max. O sea, en este caso en particular, ¿tú sientes que la película sí llega a un buen lugar, a diferencia, por ejemplo, de Jurassic World? Pues yo sí creo que sí, o sea, Ok. porque además soy muy fan de muchas cosas que hace en la película, como por ejemplo tú te quejabas de los dinosaurios hechos CGI. computadora.
George Miller pasó años, literalmente años, construyendo los coches en un taller en Australia. Sí, tiene sentido. Y que eso es algo que uno agradece. Imagínate eso en CGI. Sí, ¿no? no, O sea, sí. Sería bastante vergonzoso. No, o sea, cada coche está diseñado porque el cuate es un fanático de los coches, ¿no? Y entonces tuvo así estar con el equipo de producción viendo hasta de qué forma tenía el tubo de escape de los coches, o claro, sea, claro. ¿no? Y bueno, esta otra cosa que me parece fascinante de Mad Max es que es una película hecha sin guión. O sea, a mí no me sorprende, ¿no? O sea, si ya la ves y te dicen eso, dices, claro. ¿No? O Claro. sea, fue una película hecha directo al storyboard. Ya. O sea, él trabajó con un artista de cómics e hicieron 3000 dibujos y llegaron con eso. Sí, así se siente en realidad, ¿no? O sea, como grandes momentos ilustrados, como estampotas. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, la otra película que nos atañe aquí, no sé si quieras tú los honores de hacerla pedazos. Sí, digo, la película más exitosa del año 2015 fue Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza, que fue el regreso de Star Wars bajo Disney. Ya habíamos comentado cómo esta película se había determinado la fecha de estreno antes de que tuvieran el guión. Pero bueno, eventualmente consiguieron un guionista, pusieron a J.J. Abrams, que es eh, eh, ya habíamos hablado de él como el creador de Lost. Ajá. El cuate que lo criticamos mucho por su necesidad de escribir historias con misterios como elemento para mover las historias, ¿no? En este caso, el misterio de quién es la protagonista, que tiene un misterio de su familia y no sé qué, ¿no? Y hacen una película que yo creo que estaban respondiendo a los fans de Star Wars que no les habían gustado las precuelas, que decían que la historia no se parecía a Star Wars. Entonces dijeron, ok, vamos a calcar episodio 4, ¿no? La Star Wars original, y algunos elementos de las otras y las vamos a comenzar en una sola película. O sea, porque tiene la estrella de la muerte, tiene al órfano en el planeta desierto, tiene un momento yo soy tu padre. O sea, es el grandes hits de Star Wars. Es como una banda tributo. Sí, yo tengo que decirte que de hecho yo soy de esas personas que siente que las precuelas abusaron de su credibilidad Ujú, al plantearte el conflicto como un conflicto político. ujú. Entiendo, por supuesto, cuál es la razón y por qué funciona. Solo yo. Hay un chiste en Los Simpsons, no sé si te acuerdas, Sí. donde entra un AT&T, un AT-AT al Congreso y le Sí, dicen, sí. espere, no sé quién tiene la palabra. Y se sienta y saca un periódico y unos lentecitos. Sí, exactamente. ¿No? Pero sí, justamente, o sea, digo, yo tampoco soy fan de las precuelas, creo que tienen muchos problemas, pero mientras que las precuelas tienen problemas de George Lucas siendo George Sí, Lucas, sí. las secuelas tienen problemas de que fueron hechas por comité, Mm. ¿no? Y ese creo que es la cual han tenido una reacción tan agresiva, por lo menos porque cada vez que alguien creativo entra a este reino de Star Wars, propiedad de Disney, Ajá. choca contra el comité de Disney que dice, pero necesitamos un robot que pueda ser vendido como juguetes, ¿no? O necesitamos una nuevo alien que podamos hacer peluche. Sí, además se encuentra con un sector de la sociedad ya muy reactivo a ciertos valores de Disney Ujú. y entonces se van un poco por ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, también luego es muy gracioso porque, eh, digo, George Lucas nunca lo hizo un secreto, que él estaba inspirado en las guerrillas vietnamitas cuando Ajá. creó a la Alianza Rebelde en Star Wars. Entonces era una estética de el Vietcong contra los nazis. Sí, sí. Esa era la estética que él había creado. Eh, y esa estética se traslapa, ¿no? Al mundo del siglo XXI, y dicen, esto es demasiado político. Ajá. ¿No? Y es Como si no lo hubiera sido antes, ¿no? exactamente, ¿no? Y es como, pero siempre ha sido, todas las guerras son políticas y esto se llama la guerra de las galaxias. Pero bueno, Ajá. sin ahondar más en lo que pasó Ajá. tal cual con la historia, es un momento en donde el cine está ya abusando un poco de la nostalgia y yo te Sí, diría que incluso demostrando que no solo está abusando de la nostalgia, sino que además es una prueba que ya no tiene capacidad de hacer historias nuevas. híjole, qué horror.
Pero es que, o sea, hay historias nuevas que se están creando, pero no se están creando para Hollywood, para el cine, Ajá, ajá. y no se están creando para el consumo masivo. Sí, O porque sea, además, si quieres, o sea, hay buenas películas a un nivel pequeño, independiente. pero las megaproducciones sí te requieren las garantías de que van a ser redituables Exactamente, y los riesgos de una historia nueva siempre es pues, que no lo sean. exactamente. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que la última película que invirtió muchísimo dinero en ser un blockbuster sin estar basado en otra película, ¿qué habrá sido? ¿Pacific Rim? Sí, y aún ahí tienes Sí, sí, referencias de sí, cosas muy funcionales. es puro referencia Yo pensaría en Avatar, tal vez, que pues, a es una Avatar. suerte de Pocahontas. También Avatar, sí, ¿no? Pero, o sea, realmente es difícil pensar en blockbusters basado en cosas nuevas, ¿no? Estas tres películas muestran que ya un estudio no te va a soltar el dinero para hacer esas películas, Sin si garantías. no tienes esta garantía de un público que ya de una marca que ya te Sí, conoce. exactamente. Quien está haciendo un poco más de esfuerzo en este momento, Ajá. en 2015, es Netflix, curiosamente, que acaba de empezar a sacar series originales y en este momento le está apostando a calidad sobre cantidad. En ese momento, ¿no? Cambiarían Modelo. su modelo eventualmente, pero en este 2015 están invirtiendo en cosas raras, únicas y bien hechas, ¿no? Contactan en ese momento, creo que en ese momento eran el hermano y hermana de Wachowski, ¿no? Ajá. Lana Wachowski ya había hecho su transición. Entonces, para hacer una película, bueno, no, para hacer una serie, de hecho, ¿no? Ellos acá habían trabajado en una película llamada Cloud Atlas, que a mí me gusta mucho, Ah, sí. donde juegan con la idea de interconectar historias. Ahí las interconectan a través del tiempo, pero aquí hacen una serie de televisión donde las interconectan a través del espacio. Mm. Con una serie llamada Sense8, que tenía el gancho de fantasía, donde 8 personas tenían un lazo psíquico y podían interactuar a través entre ellos, a pesar de vivir en lugares opuestos del planeta Tierra. Y entonces es una serie filmada en locación en eh, San Francisco, Chicago, Australia, Berlín, México, Kenia, la India, Mumbai creo, Sí. y Seúl, Corea del Sur. Esto traducido en dinero es muchísimo dinero, Es ¿no? un barote. O sea, Netflix les dio, les dio el cheque en blanco a los Wachowski y los Wachowski se volvieron locos. Hicieron una cosa súper ambiciosa, súper ah, compleja, ¿no? A mí la edición de estas escenas en las que están platicando, tienen la mitad de la escena en México y la otra mitad en Berlín, Sí, sí. ¿no? O en la India, ¿no? Y a mí me impresionó mucho el nivel de ambición que produjo Sense8. Malas noticias porque a Sense8 no le va No, extraordinariamente bien. Y yo creo que aquí es donde Netflix decide modificar su modelo, ¿no? sí. O sea, hacen una segunda temporada, y luego la cancelan, luego hacen una película para terminar la historia. Sí. Pero sí, fue muy difícil. O sea, Netflix quería que esto fuera un fenómeno cultural y no lo fue. Sí. Y deciden que es mejor darle el hachazo, ¿no? Pero De hecho, ujú. no sé si lo has notado, pero ahora son súper intolerantes con los bajos ratings, que Sí, también son subjetivos, porque sus ratings solo son medidos en cierta cantidad de tiempo, los primeros días. exactamente. Es decir, si una serie no se vuelve viral y pega, la cancelan. Exacto. En cambio, o sea, y eso elimina estos conceptos de las películas de culto, ¿no? Estas Ajá, películas que no fueron necesariamente un éxito, pero resulta que en 20 años todos la conocen, claro. ¿no? Ellos no le están apostando a eso, le están apostando, quiero que esta película sea un éxito en esta semana. ¿Quieres que avancemos? Pues sí, si quieres, sí, porque estamos, sí, vamos Va, que va. con el tiempo encima. Las elecciones en México, 2015. Mm. Elecciones intermedias, hablamos al programa anterior de todo el desastre que fue el caso de Ayotzinapa. Todo el público, toda la gente en México está indignada con el gobierno federal
son las protestas, yo creo que más grandes que se han visto en el país. Exacto, y más violentas. Sí. Bueno, muchos choques, muchos encontronazos entre ganaderos. Lo que pasa es que en ese entonces el prismo todavía tenía muy a la mano soltar a los granaderos, te encapsulaban. Yo lo que te comentaba hace rato es, a mí me tocó marchar justo en muchas de esas manifestaciones y sí era pesadito. Sí, exactamente, ¿no? Pero a pesar de todo eso, ocurren las elecciones Intermedios. intermedias y el PRI mantiene el Congreso. Son de esas cosas que son no tienen sentido la democracia, como debería funcionar la democracia. Si el gobierno está haciéndolo tan mal, Pues la idea es castigarlos en las intermedias y para quitarles el poder y que dejen de tener el Congreso. lo que yo te decía es que probablemente México había dado una buena serie de pasos hacia adelante en materia de conciencia, pero tal vez todavía subestimábamos la importancia del proceso democrático. Entonces yo recuerdo mucho haber ido a votar en esas elecciones y ver ver las urnas y el lugar vacío y era como, carajo. ¿Por qué no hay fila? Ajá, o sea, si estamos yendo a manifestarnos y tal, es aquí, ¿no? Bueno, pues todavía tardaría México si es que no, todavía. No, sigue siendo una obra en progreso, ¿no? Ajá. Pero lo que te he dicho varias veces, ¿no? O sea, no debemos de precipitarnos en esta noción pensando que pues el prismo duró 70 años y el ejercicio democrático empezó básicamente, en realidad, en el 2000, ¿no? Entonces, tenemos 25 años apenas aprendiendo a lidiar con estas cosas. Sí. Pero sí, fue bastante malo que la Cámara se quedara igual. Sí, también tuvo que ver un poco que en ese año debuta el Movimiento de Regeneración Nacional como partido político. Son las primeras contiendas electorales. Entonces, el PRD y Morena se canibalizan, ¿no? Y los votos de la izquierda se dividen. Cierto, además piensa que el abstencionismo es una expresión política, pero que no repercute en acciones reales. Sí, de frustración y apatía contra el gobierno, Exacto. ¿no? O sea, yo me acuerdo que había toda una campaña de votar en blanco, de ir, ¿no? A rayar tu voto y decir yo no voto por ninguno, ¿no? Que lo contaran y que dijeran, ¿no? Ellos dicen, es que si un día llegan y dicen, es que el 10% de las personas que votaron son abstencionistas. son abstencionistas, estamos haciendo algo mal, ¿no? Sí, claro. Pero nunca lograron realmente juntar la masa crítica para que eso Demostrará algo. demostrará algo, ¿no? Pero tan mal están los procesos electorales en ese momento en México que se empieza a hacer mano de una cosa que sigue hasta la fecha, que son los candidatos celebridad. Particularmente a mí creo que el ejemplo que me parece más notable es que en ese 2015 se lanza para alcalde de la ciudad de Cuernavaca la estrella del fútbol mexicano Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué tal es? Mira que yo soy fan, pero ¿cómo crees? O sea, como, wow, o sea, eres re buen delantero, Ajá. pero eso no para nada significa que voy a confiar en que hagas buen uso de los impuestos de la ciudadanía. Y a mí me gustaría pensar que ese es el pensamiento común de la gente, pero no. Pero no, porque ganó. Ganó. Sí. O sea, Cuauhtémoc Blanco fue alcalde de Cuernavaca y luego fue gobernador de Morelos. Y lo que nos pueda faltar, o sea. Imagínate. Sí, porque no ha terminado su carrera política, ¿no? Sí, podría darse el caso que para 2030 Tengamos al presidente Cuauhtémoc Blanco, no. el presidente Blanco. No, por favor, no. Imagínate el grito con Cuauhtémoc Blanco. No. No. No te lo quieres imaginar. Sí, no. Pero sí, creo que para mí ese fue un golpe muy fuerte a la sensación de que la democracia mexicana estaba madurando. Y ver a Cuauhtémoc Blanco ganar un puesto de elección popular fue como, no. No, no estamos tan bien. Sí. Como, esto no está funcionando. Pero yo creo que no hizo tanto ruido como debió haber hecho la candidatura y victoria de Cuauhtémoc Blanco. Porque en ese año, 2015, en el escenario mundial aparece una figura mucho peor y mucho más exitosa que Cuauhtémoc Blanco. Y mucho más celebridad, tal vez. Y mucho más celebridad que Cuauhtémoc Blanco. Aparece bajando de una escalera eléctrica Donald J. Trump. Híjole. Ya llegamos a Trump. Ya apareció. A ver. Una figura constante por la próxima década. Lo que le queda del programa, vamos a tener que hablar qué demonios andaba haciendo este idiota. A ver, yo considero, aquí no lo sabíamos, ¿no? Ajá. Yo considero que la figura de Trump fue subestimada desde el principio y eso probablemente provocó que estemos donde estamos ahora. Qué tipo más chistoso, ja, 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 ¿no?
Además encarna la idealización aspiracional americana. Ajá. Todos podríamos ser Donald Trump con la suerte adecuada, porque Ajá. es un tipo carismático y talentoso para los negocios, cosa que no es cierto. Ajá, sí, exactamente. Famoso por su... ¿Era un reality? Reality show, sí. Bueno, ya se había hecho famoso en las esferas del Sí, show sí, sí. business un poco, ¿no? De hecho, ¿no? El cuate se metía donde podía, no sé si te acuerdas que sale en la película de Home Alone 2, Sí. ¿no? Le ponía su nombre a todo lo que podía, ¿no? Trump Plaza, Trump Tower, Trump no sé qué. Trump para lado. Ajá. Y eventualmente eso lo logra para que en 2008 le dan un reality show llamado El Aprendiz, Ajá. donde con la magia de la edición lo hacen parecer un tipo decisivo, brillante, calculador, ¿no? Bueno para juzgar a las personas. A mí me levanta curiosidad y no sé si sea rastreable esto, pero pensar si alguien pensó que se iba a poder hacer valer a través de la figura de Trump para luego usarlo, es decir, alguien que lo hubiera ubicado como una figura Ah, pública popular y ajá. dijera como, ah, vamos a usar a este güey como candidato para algo, o sea, aunque fuera a desviar votos, Ujú. y se le salió de las manos. Puede ser. Yo la verdad lo que escuchaba en algún momento en 2015 2016, diciendo, lo está haciendo para hacer ruido en los medios y poder, y que le renueven El Aprendiz. Sí, sí. Imagínate tú lo lejos que estábamos de pensar lo que se nos venía. Sí, ¿no? Pero el hecho es que Trump sale en esa primera conferencia de prensa que A hace anunciar su... a candidatura y sale a reproducir el lado más racista del ideario norteamericano. No sé si ya lo teníamos ubicado dentro de esa línea. Yo creo que aquí en México no, pero en Estados Unidos ya era muy claro porque él se había hecho, o sea, se había posicionado en el escenario político de los Estados Unidos por ser uno de los principales promotores de la teoría de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos Ah, sí. y que por lo tanto no podía ser presidente. Cierto. Y yo creo que esa es una cosa central cuando hablamos de Donald Trump. Yo eh, digo, me atrevo a psicoanalizarlo un poquito. Donald Trump es un cuate que nació rico, creció poderoso y siempre tuvo todas las opciones que podría tener alguien blanco tiene que 78 años, Sí, ¿no? sí. Algo así, ¿no? Alguien que creció en los 40, 50 en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, es tremendamente racista. Ok. Y la idea de que un hombre negro fuera más poderoso que él, le retorcía el alma. Le envenenó sus... O sea, el cuate se pudo haber retirado a su cancha de golf en Miami y ser feliz y rico. Pero la idea de que un negro tuviera más poder que él, eso no lo pudo tolerar. Y eso fue lo que lo hace meterse en política. Qué fuerte. Porque si a mí me preguntaras, te diría que al tipo le importa un carajo toda esta línea de pensamiento que lo impulsó. No. Yo estoy... O sea, otro de los eventos que lo hace conocido en Estados Unidos fue cuando en los 80s, 90s hubo un caso que llamaba Central Park Five, Ajá. donde hubo un crimen cometido en Central Park y la policía agarró a cinco chavos, varios de ellos menores de edad, así como al azar, negros, Ajá. y Donald Trump inició una campaña para que les dieran pena capital y que los mataran. Qué fuerte. El tipo tiene una historia de casos racistas constantemente. Mm. O sea, Sí, esa parte la puedo entender. Solo digo que a mí siempre Ujú. me ha parecido esta persona que se aprovecha de los picos extremistas del electorado para Ok. incendiarlos y ganar popularidad. Quién sabe si tanto por sus convicciones, que ahora puedo entender que sí. O sea, claro, pero pues por ahí por algo empezó desde ahí, ¿no? O sea, Claro. ¿no? O sea, empezó hablando de su primer acto de campaña fue hablar de los inmigrantes, ¿no? De que los Cierto, mexicanos somos violadores, ladrones, ¿no? Y propuso su primera gran política. Voy a construir un muro entre México y Estados Unidos y voy a hacer que México lo pague. Aquí lo que nos encontramos es esta situación de que la posverdad ya ha pasado a ocupar un lugar más importante que los acontecimientos. Ujú. Y entonces más bien vas a votar por la persona con la que simpaticen tus convicciones y este tipo de cosas. Exactamente. Y este tipo vaya que los puede aprovechar. Sí, mira, vamos a dejarlo aquí por hoy. Creo que es muy importante dejarlo ahí. Vamos a seguir hablando de este hombre Claro. durante los próximos 10 programas o más. Entonces,
luego le seguimos. No nos enojemos más, hay muchas cosas que enojarnos en un futuro. Entonces, de momento, lo dejamos aquí por hoy. Y pues nada, les decíamos muchas gracias por habernos escuchado. Ya nos escucharemos la próxima semana hablando del año 2016 y de la elección presidencial norteamericana. Hasta entonces, traten de no estar tan furiosos con el mundo. Les deseamos un muy bonito día, tarde o noche. Hasta luego.